Señor, que podamos disfrutar de todo lo que el Señor tiene para nosotros. El domingo pasado no estuve, me tomé unos días con la familia. Quiero dar gracias a los hermanos que quedaron a cargo, a los diáconos de la iglesia, a Eliel primeramente, que fue el que trajo el mensaje, compartió la palabra de Dios. Estamos agradecidos a Dios por su vida, que pudo traer un mensaje que fue de edificación para la iglesia. Yo ya lo estuve escuchando el mensaje. Habló sobre Lamentaciones, sobre Jeremías, y realmente es un mensaje muy profundo en un tiempo donde estamos viviendo tan convulsionados. Estos días, mientras estaba viendo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, los rumores de guerra, lo que se puede escuchar, lo que se puede ver, las pestes y las cosas que están sucediendo. Muchas veces la gente me ha preguntado: pastor, ¿qué opinión tiene usted sobre esto? Y realmente, como compartía en mi estado hace un tiempo atrás, guerras hemos tenido siempre, pestes hemos tenido siempre, perversión social hemos tenido siempre, corrupción dentro de la iglesia hemos tenido siempre, abandono de hermanos de la fe hemos tenido siempre, apostasía hemos tenido siempre, pero nunca hemos tenido todas estas cosas juntas. Y eso es lo que es alarmante. Por eso, ¿cuál debe ser nuestra postura como cristianos? Y nuestra postura como cristianos es confiar en Dios. Amén. Saber que Dios está en control y no olvidarnos de eso. Y recordaba un pasaje de las Escrituras sobre un profeta llamado Eliseo. Muchos de ustedes lo conocen, sucesor de Elías. Y Eliseo, dice la palabra de Dios, que él tuvo dos criados, dos ayudantes. Y los dos ayudantes que tuvo no fueron muy buenos, que digamos. Uno fue Jesse, que terminó corrompiéndose con Naamán, y otro fue un criado que tuvo, que en un momento los sirios estaban atacando la nación de Israel, y cada vez que hacían un movimiento en el plan de guerra, el profeta Eliseo le contaba al rey de Israel lo que los sirios iban a hacer. Entonces el rey de los sirios dice: ¿cómo puede ser esto posible? Entonces le dice: el problema es que ellos tienen un profeta que les dice al rey todo lo que tú hablas en secreto. Entonces dice este hombre, dice: bueno, vayamos y atrapemos a este hombre de Dios y tomémoslo prisionero y matémoslo. Y eso fue lo que hicieron. Entonces en una mañana este criado se levanta, esto está en Segunda de Reyes, y se levanta y ve de repente que estaban sitiados, que la ciudad estaba sitiada por los enemigos. Él entra donde estaba el profeta asustado y le dice: ¿qué haremos? Entonces el profeta hizo algo que todos nosotros tenemos que hacer: orar. Oró y le pidió a Dios que le abriera los ojos, que él pudiera ver no a los enemigos, sino al Dios que está con ellos. Y dice que cuando sus ojos fueron abiertos, dice que él vio que el ejército de Dios es mucho más grande y poderoso que cualquier ejército o enemigo que se pueda levantar, mi hermano. Dios está en control. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso te pido en esta mañana que hagamos una oración. Amén. Que oremos como hemos estado orando todos estos días con mi familia. He estado orando por Ucrania, pero especialmente he estado orando por nuestros hermanos en la fe que están ahí. Que el Señor guarde a su pueblo. Amén. Que el Señor bendiga a su pueblo y que el Señor se glorifique en medio de esto que está ocurriendo. Padre, te damos gracias, Señor,
Te damos gracias porque eres tú el Señor de todas las cosas, Dios. Padre, no hay una estrella, Dios, que se pueda mover independientemente de tu voluntad, ni siquiera un átomo, ni una célula, Dios. Pero a veces necesitamos, Dios, que tú abras nuestros ojos y que nos hagas recordar quién es Dios, quién eres tú, Dios, y que tú, Señor, estás en control, que tú nunca perdiste el dominio ni el poder y que nada ocurre en esta tierra, Señor, sin que tú, Padre del cielo, lo hayas orquestado, permitido bajo tu soberanía para que tus planes se lleven a cabo. Dios, no sabemos qué ocurrirá con esto. No sabemos si esto traerá una escalada aún mayor. Pero lo que sí sabemos, Dios, que todo obra para bien para los que te aman, Dios. Tal vez, Señor, este sea el camino para que muchos en esa nación o en el mundo reflexionen sobre tu regreso. Tal vez sea el momento, Señor, donde muchos serán tocados y tu palabra llegará a su corazón para que se conviertan de sus malos caminos, Dios. Tal vez este es el momento para que el mundo se dé cuenta, Señor, que nuestros días en esta tierra están contados, que tu regreso es inminente, que debemos, Señor, como decía Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Señor, este es el momento donde sabemos, Padre, que nosotros como iglesia somos el momento importante de ser relevantes. De entender, Padre del cielo, que no estamos aquí simplemente, Padre, para que nuestro nombre sea exaltado, para que nosotros nos llevemos la gloria, sino que estamos aquí para ser un instrumento de intercesión, de oración para tu gloria y para tu honra. Padre, queremos orar, Señor, por nuestros hermanos, por esa nación, Padre, y pedirte por la paz. Pedirte, Señor, que tú obres, Dios, en todo lo que sea beneficioso para tu pueblo, Padre. Y pedirte, Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento reine en nuestros corazones, en esa gente que está sufriendo, en esas personas que tal vez tuvieron que despedir a un ser amado, a un niño, Dios. Señor, pero sabemos que el mayor consuelo eres tú, Señor. Que tu Espíritu, Dios, es el que trae el consuelo a esos corazones. Que esas personas puedan recibir ese consuelo. Señor, que puedan recibir paz, Dios amado. Y Padre del cielo, ayúdanos a confiar, a descansar y a creer, Señor. Porque el único que puede resolver este conflicto no son los hombres, sino eres tú, Dios. Así como dijo el predicador el domingo pasado sobre la nación de Israel, que muchas veces cuando entraban en pecado, Dios los entregaba en manos de los enemigos, Dios. Padre, nosotros no sabemos por qué tú permitiste esto, por qué esto está ocurriendo, pero sí sabemos algo, Dios, que a partir de Génesis 3, Señor, el pecado ha traído maldición sobre el mundo, Dios. Y que vivimos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, para entender que el pecado es malo, para entender que Cristo tuvo que venir a morir y a sufrir por los pecados que nosotros cometemos. Señor, en ti hay paz. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No dejemos de orar, amén. Oremos siempre, siempre tenemos que estar orando, amén. No solamente por estas circunstancias, sino por todas las circunstancias que se están presentando. Obviamente esta circunstancia es apremiante y tenemos que atender en nuestras oraciones y poner en nuestras oraciones esto, amén. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre la familia, el diseño de Dios.
Y estamos en el rol del esposo, esta sería la tercera parte. Y mientras estuve estos días, muchos me preguntaron dónde me fui, dónde estuve. En Miami fui a Miami, estuve de vacaciones allá, gracias a Dios. No, mentira. Y estuve reflexionando sobre si continuábamos con esto de la familia o empezábamos con el tema de Peleando con Dios, que tenemos una serie que queremos hacer, que es breve, es corta, de 4 personajes de la Biblia. Y realmente Dios ponía en mi corazón constantemente que continuara con esto de la familia. Y así es lo que estamos haciendo. Calculamos que nos llevará aproximadamente 3 mensajes más o 4 mensajes más y ya iremos finalizando con esto del diseño de Dios, la familia, porque todavía nos falta el tema de los hijos, las crianzas y un par de puntos que creo que son muy importantes que nosotros debemos entender. Y justamente mientras estamos predicando esto de la familia y el diseño de Dios, la página Ligonier, que en realidad es una fundación, la Fundación Ligonier, que pertenecía al gran teólogo Arcis Sproul, hace poco lanzó una serie de pequeños estudios justamente sobre el matrimonio. Y algo que inició con estas pequeñas publicaciones del estudio de la familia y del matrimonio, y algo que él hablaba que es muy importante, que yo quería anexar a lo que nosotros estamos llevando a cabo, y él habló en este primer punto sobre un tema que se narra sobre una película que tiene que ver con un violinista en un tejado, una película que es muy vieja, y él narra la historia de esta película que se trata sobre un judío, un hombre muy chapado a la antigua, con tradiciones, que tiene unas hijas, que estas hijas crecieron, y él está preocupado por el futuro de sus hijas. Entonces, al llegar a la edad donde sus hijas tienen que formar familia y casarse, él hace todo el ritual que habían hecho sus abuelos, su padre, con él mismo, y es de llamar al casamentero del pueblo. Y cuando llaman al casamentero del pueblo, el casamentero del pueblo se ocupaba de encontrarle pareja, a la pareja indicada a sus hijas. Entonces el padre se ocupa de todos estos asuntos y cuando llega el momento de que las muchachas tenían que conocer al muchacho, las hijas de este judío le dicen que ellas ya habían elegido a otro hombre y no era el hombre que el casamentero había escogido. Entonces el padre entra en una desesperación y le dice: pero no es así, hijas, porque la tradición siempre nos enseñó que la manera en que se deben hacer las cosas es de esta forma. Entonces, al final de la película, una de las hijas le pregunta a este judío y le dice algo que lo deja sin palabra, es: ¿por qué es la tradición así? Algo que el hombre no sabía contestar y algo que a mí me dejó esto de anexar a este mensaje de el por qué la tradición es así. Entonces el padre no sabía qué contestar y de eso se trata la película, de un violinista en un tejado, inclinado, bailando y tocando. Y lo que quiere decir es que muchas veces la tradición del matrimonio, cuando no tiene un fundamento sólido, es como un violinista bailando arriba de un techo pronto a caerse. Y lo que decía Arcis Sproul es que cuando la gente se casa por tradición, sin saber por qué se casa, sin saber por qué forma una familia o con los fundamentos equivocados de la familia, es muy probable que veamos los resultados que hoy en día se ven, que es divorcio tras divorcio constantemente. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento sólido
por el cual las personas se casan y no conocen cuál es la función del matrimonio. Muchos se casan por una tradición, pero la gran mayoría de las personas van a fracasar porque no saben lo que es el casamiento. El casamiento es ordenado e instituido por Dios. El casamiento no es algo que el hombre haya inventado. El casamiento es algo que Dios ordenó. Y Dios ordenó que debe vivirse en el estado del matrimonio bajo lo ordenado por Dios. Por eso nosotros muchas veces enseñamos aquí en la iglesia, como Pablo le dijo a Timoteo, para que tú sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. Uno no se puede conducir en la iglesia como quiere. Uno se debe conducir en la iglesia bajo los parámetros de la palabra, lo que la palabra de Dios dice con respecto a eso. Y lo mismo pasa con el matrimonio. Uno puede decir, bueno, yo toda mi vida fui un buen esposo. ¿Y qué te hace ser un buen esposo? Y a mi esposa nunca dejé que le faltara nada. Yo fui un marido atento en proveerle lo necesario para la alimentación y para el diario vivir. Le fui fiel a mi esposa, estuve presente. Pero si un esposo fue así, que proveyó a su esposa, que la cuidó, que le dio el alimento, que estuvo presente, que le fue fiel, y cree que eso es ser esposo, según la Biblia, este hombre ha fallado. Porque esa es parte del matrimonio, pero no es la función principal del matrimonio. Entonces uno a veces cree que la función, y no quiero que me apedreen, por favor, porque a veces la gente quiere apedrearme por lo que dice la palabra, pero es lo que dicen las Escrituras, amén. Y a veces uno cree que son palabras humanas. No, son palabras de Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Entonces cuando nosotros creemos que la función del matrimonio es según yo haya pensado que el matrimonio es así, estoy equivocado. Entonces muchas veces nosotros entramos en el matrimonio conociendo muy poco del matrimonio. Habiendo entrado al matrimonio bajo las enseñanzas del mundo, bajo las enseñanzas de nuestros padres, que también estaban errados, pero no bajo los medios que Dios ordenó, que es la palabra de Dios. El matrimonio es un pacto. Y nosotros estamos bien vinculados con el pacto y bien conocemos el pacto. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por medio de un pacto que se llama Jesucristo. El pacto es un compromiso. El pacto es una entrega, una rendición total. Y nosotros estuvimos viendo a lo largo de estas semanas el rol de la esposa, el matrimonio, el rol del esposo. Y pudimos ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Que Dios nos deja ver ahí, en ese pasaje, y nos enseña grandes verdades con respecto al matrimonio y cómo nosotros debemos vivir ese estado del matrimonio. Y dice la palabra de Dios, ya vimos que, para hacer un repaso para los que no estuvieron, Pablo empieza en la carta de Efesios, él empieza primeramente diciendo, sé lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sé lleno del Espíritu Santo. Él habla que la manera en que yo pueda vivir un matrimonio satisfactorio es si yo empiezo a entender que esto no lo puedo llevar a cabo correctamente bajo las medidas naturales humanas. Uno no puede ser un buen esposo porque uno quiera.
Es como que uno diga, yo quiero ser un buen cristiano sin Cristo. No se puede. Uno para ser un buen esposo necesita ser guiado y lleno, ministrado, dirigido, guiado por el Espíritu Santo. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Formar en nosotros que la imagen de Cristo, dice Romanos capítulo 8. Entonces nosotros nunca vamos a poder llevar esa tarea que dice en el capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor a Dios. Considerad al otro como superiores a ti mismo. Amad a tu prójimo como a ti mismo. Eso vamos a verlo la semana que viene y es extraordinario. ¿Qué significa eso? Amar al otro como a ti mismo. Es increíble. Porque muchas veces la gente dice, y no me quiero adelantar al mensaje del domingo que viene, pero muchas veces la gente dice, lo que primeramente tú tienes que hacer es amarte para poder amar al otro. No, mi hermano, nosotros por naturaleza, nosotros nos amamos demasiado. Y todo el tiempo estamos tan preocupados por nosotros mismos de alimentar a mi cuerpo, darle a mi cuerpo lo que él necesita, darle a tu cuerpo alegría Macarena, darle toda la satisfacción que mi cuerpo necesita, todos los placeres que mi cuerpo necesita, y nunca, jamás, ¿se da cuenta? Voy a exponer. Vení, pastor. Vas a ser mi ayudante. Nunca yo pondría poner la mano de él acá y traer un cuchillo y decir, te corto el brazo. Él instantáneamente lo va a sacar porque su naturaleza ama a su cuerpo y lo va a cuidar de que no le pase nada malo. ¿Se da cuenta? De esa forma que tú vas a cuidar y cuidas tu cuerpo. Gracias, siervo. De esa misma forma tú vas a tener que cuidar, velar y vivir por tu esposa y por tu prójimo. Entonces ya pudimos ver que en Efesios hay 3 versículos que hablan sobre la esposa. Y cuando estuvimos hablando en estas 2 series de la esposa, muchas esposas me decían, ¿y cuándo va a hablar del esposo? Bueno, y cuando entramos al rol del esposo nos encontramos que Pablo habla 8 versículos del esposo. Así que se nota que la tarea del esposo es mucho más exigente que la de la esposa. Y eso es lo que vamos a seguir remarcando en el día de hoy, como estuvimos marcando todos estos días. Desde el versículo 25 en adelante, Efesios capítulo 5, hasta el 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. Hasta ahí. Eso ya lo vimos la semana pasada, si no puede verlo en YouTube. Ahora, esposos, amad a vuestras mujeres así. No te dice, esposo, ama a tu esposa como se te dé la gana. No. Dios no te dice, mi hermano, tú sé un cristiano como tú quieras. Vive como se te dé la gana. Hoy quieres venir a la iglesia, bien. El domingo que viene no quieres venir a la iglesia, no vengas. La semana que viene quieres orar, ora. Después 15 días no quieres orar, no ores. Vive como tú quieras tu vida cristiana. No, mi hermano, eso no es la vida cristiana. Dios no nos manda a vivir de esa forma. Por eso la palabra de Dios es clara y precisa en las epístolas donde Dios nos deja mandamientos y ordenanzas para que nosotros sigamos. Y Dios dice, ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor del esposo debe ser un amor sacrificial, un amor de entrega. Un amor de que Cristo cuando vino dice que Él no vino a buscar lo propio, lo suyo, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, la función del esposo dentro del matrimonio es no buscar lo tuyo, no satisfacerte tú, no casarte con alguien para que llene el vacío de tu corazón, para que cumpla el lugar que mi mamá no cumplió,
para que me haga compañía cuando yo estoy aburrido tomando mate, para que me haga la comida y me planche las camisas porque yo no lo sé hacer. Esa no es la función. La función es que el esposo sea un ejemplo de Cristo con su esposa para testimonio al mundo, y el mundo pueda ver cómo ese esposo está tratando a su esposa con un amor sacrificial de entrega. ¿Para qué? Para entregarle, Cristo le está entregando al Padre una iglesia que Él ha rescatado. De la misma forma, Dios le va a pedir cuenta a los esposos cuando los esposos tengan que entregar a sus esposas delante de Dios. ¿Qué estás entregando? ¿Está acá conmigo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el versículo 26 que vamos a estudiar el día de hoy, para. Esa palabra me mata a mí. Porque a veces veo que nosotros leemos la Biblia y la leemos así como, no. Cada palabra en la Biblia es vida, es del Espíritu. Ni una coma, ni una tilde. Ahora dice, ¿para qué? ¿Para qué esposos deben amar a sus esposas? No, yo amo a mi esposa para que me cocine lo que a mí me gusta. Yo amo a mi esposa para que mi esposa me entregue lo que vos ya sabés. Yo amo a mi esposa para que ella haga lo que yo le digo que tiene que hacer. No, y la Biblia dice, no, tú tienes que amar a tu esposa sacrificialmente, negándote a ti mismo, tus deseos, tus placeres, todo lo que tú quieres. Porque Cristo hizo eso. Él se despojó de todo lo que Él tenía y se entregó a ser ¿qué? A ser un sirviente, un esclavo del sacrificio por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Ahora dice, ustedes deben amar a sus esposas de la manera que Cristo amó a la iglesia para. Y eso es importante. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora me está diciendo que yo debo amar a mi esposa para santificarla. Ahora, ese sería el título. Esposos que santifican a sus esposas. ¿Cómo una persona puede santificar a alguien? ¿Cómo puede una persona santificar a su esposa? ¿De qué me está hablando la palabra de Dios? Porque, como decíamos hace un rato, yo creí que mi función era trabajar, llevar el pan a casa, darle el alimento a mi esposa y darle la comida como le doy a los perros, le doy también a mi esposa, que tenga ahí para comer, que de vez en cuando le compro alguna que otra crema que ella quiere. Y listo. Esa es la función. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que debes amar a tu esposa de tal manera, sacrificialmente, para santificarla. Ahora, ¿cómo yo puedo, esposo, cómo yo puedo santificar a mi esposa? ¿O de qué manera Dios quiere que yo santifique a mi esposa? ¿O por qué Dios me mandó a mí esta tarea? Ahora, si nosotros nos planteamos esto, decimos qué mal que estamos. Porque a veces la gente cree que ser cristiano es otra cosa. La gente cree que ser cristiano es ser un misionero en el África, predicándole al mundo entero, llevando la palabra de Dios por todos los continentes para que la gente se salve. Esa es mi tarea como cristiano. Mi tarea como cristiano es ser un gran predicador y predicarle al mundo entero. Y no nos damos cuenta que a veces la tarea en que Dios nos manda es muy simple. Y nosotros preferimos pasarla por alto. Porque ¿de qué me sirve a mí ganar a todo el mundo si no estoy cumpliendo con la tarea más simple que Dios me mandó a hacer? Porque mi tarea como cristiano primeramente empieza por mí,
por los que están al lado mío y después por los de afuera. Pero ¿de qué yo estoy hablando de Cristo si ni siquiera yo estoy entendiendo el concepto general de lo que Dios me manda hacer? Muchas veces la gente me pregunta, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y mirá, acá en la Biblia hay algo. Empezá por lo que dice las Escrituras. Sé santo porque yo soy santo. Cuando termines con esa, vení y hablamos. Y pastor, esa me puede llevar como 40, 50 años. Bueno, por eso después de los 40, 50 años, vení y hablamos a ver si seguimos por la segunda parte. ¿Te das cuenta que a veces nosotros queremos ir a hacer un montón de cosas cuando las cosas más simples que Dios nos está mandando a hacer, no las queremos hacer? ¿Por qué? Porque esas cosas no me honran a mí, honran a Dios. No me exaltan a mí. Yo no puedo ser exaltado, aplaudido por el mundo y que el mundo... No. Por eso Jesús fue claro. Lo que tú hagas en secreto es lo que tu Padre está viendo. ¿Sentido? Hermano, lo que vos vivís dentro de tu casa, lo que vos vivís con tu esposa, eso, hermano, yo a usted le puedo vender gato por liebre. Yo a usted le puedo decir lo que usted quiera, convencerlo, chamullarlo, como dicen acá. Bien argentino, chamullero. Ahora, pero ¿sabe qué? Hay alguien que no puedo engañar, a mi esposa. Mi esposa me conoce bien íntimamente quién yo soy. ¿Se da cuenta? Entonces es ahí donde nosotros muchas veces tenemos que ir a consultar. Amor, este hombre que dice acá la Biblia, ¿se parece en algo a mí? ¿O no hay nada de este hombre en mí? Pregúntale. No le pegues un cachetazo porque te diga la verdad. Sé honesto. Sentá a tu familia, sentá a tus hijos. Sentalos. Yo lo he hecho muchas veces con mis hijos, con mi esposa. Sentarlo y decirle, ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Qué clase de esposo yo soy? ¿Qué piensan que yo soy? ¿Soy un verdadero hombre de Dios? ¿Pueden ver ustedes en mí un hombre de Dios? ¿Soy realmente lo que digo que soy cuando predico? ¿Soy un hombre de oración? ¿Soy un hombre de estudio? Porque eso lo puede hacer un día nomás. 2 días, 3 días, un mes, orá, lee la Biblia, pero después se te pasa, hermano, con los años. ¿Qué ven ustedes en mí? ¿Amo a Dios? Porque ¿sabe qué? El peor error que nosotros tenemos es que, como dice el pastor Miguel Núñez, tenemos un concepto de nosotros mismos muy equivocado. Creemos que somos mejor de lo que creemos o de lo que somos. Y tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos y pensamos que nosotros somos gente extraordinaria, sabia, maravillosa y estamos totalmente equivocados. Si la gente realmente fuera sincera con nosotros y quizás tu entorno familiar, porque eso es lo que más importa, tu entorno familiar, y dijera realmente, ¿quién soy yo? Si nosotros nos grabáramos y nos filmáramos en los momentos más terribles de nuestra vida, cuando decimos las peores palabras, y después lo pusiéramos en una pantalla, ¿te gustaría que la gente viera eso de ti? Porque ¿sabe qué, mi hermano? Estamos muy acostumbrados a Instagram, donde la gente sube las mejores fotos, ¿no? Cuando está bien, así, ¿viste? Subime esa foto cuando estás con un dolor de muela así, que te levantaste con todos los pelos así, con los pibes y todo por todos lados. Y subiste una foto ahí. ¿Por qué no subís esa foto? Porque no quiero que vean eso. Yo quiero que vean lo mejor de mí, lo bueno de mí, no lo malo de mí. No. Vos para poder trabajar en tu vida tenés que ver lo peor de tu vida. Y lo que hace la palabra de Dios es eso. Por eso a nosotros no nos gusta esto. No nos gusta leer la Biblia. Nos gusta estar en Facebook. Nos gusta estar mirando la tele, mirando partidos de fútbol. Pero no nos gusta leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia te desnuda el alma. Te dice verdaderamente quién tú eres. Tú eres un pecador. Tú eres una basura, tú necesitas arrepentirte, tú necesitas cambiar y nos molesta. Yo no soy eso, yo soy un grande, yo soy bueno, yo soy... No, es mentira. Es mentira, hermano. Tú eres trapo de inmundicia, dice la palabra.
Tú eres, y ¿sabes lo que significa trapos de inmundicia, no? Trapos de inmundicia eran las toallitas femeninas de ese tiempo. Eso eran trapos de inmundicia. Eso es lo que tú eres. Una toallita femenina caminando después de haber siendo usada con todos los desechos de la mujer. Eso dice la Biblia que tú eres. Ay, pastor, me ofende lo que usted me dice. Me voy de esta iglesia a una iglesia donde me digan que yo soy el mejor, el más grande. Pero te estarías mintiendo, ¿no sería la verdad? Porque nos duele la verdad. Pero Dios utiliza ese dolor para trabajar con nosotros. Hermano, mira, yo muchas veces me encuentro en situaciones dolorosas de la vida. He pasado por muchas situaciones dolorosas y muchas veces caigo en la tentación de decirle a Dios, Señor, líbrame de esto. Caigo en esa tentación. Cuando estoy en una enfermedad, cuando estoy pasando por un momento de tribulación, caigo en esa tentación de decirle, Señor, líbrame de esto. Pero después empiezo a recordar y decir, Señor, si tú estás usando esto para santificarme, quisiera ser librado de esto. Yo sí quiero, pero tal vez no es la voluntad de Dios. Señor, y yo quiero tu voluntad. Y tal vez este dolor es necesario para mi vida, porque este dolor me está conduciendo ¿a qué? A darme cuenta de que necesito más de Dios. De que necesito más de Dios. Pastor, ¿de qué se trata todo esto? Porque me está llevando de un lado para el otro, pero no define bien de qué se trata la santificación que el esposo debe ejercer sobre su esposa. El esposo tiene la tarea de esforzarse. Estas son palabras del pastor John MacArthur, así que si tiene algún problema, escríbale a la iglesia Grace Community Church, ahí en Estados Unidos, California, le doy la dirección y hable con él. Amén. El esposo tiene la tarea de esforzarse para hacer que su hogar honre a Dios. Escuche bien. El esposo tiene la tarea de hacer que su hogar honre a Dios. Entendiendo que es la cabeza del hogar, no como un jefe que da órdenes, sino como un líder espiritual. La función del esposo es cabeza del hogar, no para dar órdenes, mi hermano. Esa no es la función del macho alfa dando órdenes, sino de ser un líder espiritual. Buscando, escuche, primeramente su comunión propia con Dios y llenándose del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, para aprender a cómo debe conducirse y ser guiado por la palabra para poder guiar a su familia. ¿Está acá conmigo? La tarea principal, ¿cuál es? Que el esposo debe entender que él tiene una tarea designada por Dios, un mandato por Dios, al haber hecho un pacto. R.C. Sproul decía, por eso que el matrimonio nunca puede ser privado. Nunca. Hay gente que dice, no, nos casamos los dos solos, así que nadie nos vea. No, no se puede. El matrimonio tiene que ser un acto público. ¿Por qué público? Porque cuando llegue el momento del juicio delante de Dios, Dios va a usar los testigos. Cuando usted dijo delante de Dios, porque si Dios utilizó una autoridad, cuando usted se casa por civil acá en la Argentina, usted se está casando delante de Dios. Porque esa autoridad dice que toda autoridad fue puesta por Dios, aunque el tipo no crea en Dios. Pero es una autoridad puesta por Dios. Y usted está dando su compromiso de palabra. Sí, prometo honrarla, amarla, serle fiel, respetarla, ayudarla. Usted dio su palabra. Entonces nunca puede ser privado, tiene que ser algo público, porque la gente esa va a ser testigo en algún momento si Dios lo necesita usar. Ahora, él debe ser un líder espiritual, buscando primeramente su comunión con Dios, su crecimiento espiritual, llenarse espiritualmente de la palabra de Dios para aprender a cómo debe conducir a su familia según los parámetros de la palabra. El esposo debe tener en cuenta, escuche bien esto, que sus pecados personales le afectan a su familia, principalmente a su esposa. Sus pecados
contaminan a su esposa. Contaminan su hogar y contaminan sus hijos. Su rebeldía contra Dios y contra las autoridades que Dios ha puesto traen maldición sobre su hogar, sobre su matrimonio y su familia. Ahora el esposo tiene que darse cuenta de esto, que él debe procurar la santidad, porque de esa manera él va a transmitir santidad a su familia. ¿Cuál es la forma, escuche, en la que Cristo mantiene la pureza en la iglesia? ¿Cómo el Señor utiliza la santificación para el cristiano? ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para la santificación para el cristiano? Y eso lo encontramos en Juan 17:17, que Jesús, cuando ora por sus discípulos, dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Yo lo he dicho muchas veces: Padre, tu palabra es verdad. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces significa que la palabra de Dios es el medio que Dios utiliza para santificar a su pueblo. De la misma manera, el esposo debe entender que la palabra de Dios es el instrumento que Dios va a utilizar para santificar nuestro hogar y nuestra vida. La tarea principal del esposo es alimentar, no principalmente físicamente a su esposa, sino que espiritualmente. La tarea principal del esposo no es, mi hermano, que usted le dé comer. No. Dale de comer palabra de Dios. Dale de comer ejemplo de que tú estás siendo transformado por la palabra de Dios. Modela, el evangelio en tu casa, en tu familia, que tu esposa pueda ver la palabra impregnada en tu vida, el modelo de un cristiano verdadero. El esposo está obligado, escuche, obligado. No es un si quieres. El esposo está obligado a exponer continuamente a su esposa y a su familia a la palabra de Dios. Esa es su tarea principal. No, yo lo que quiero darle a mi esposa es una linda casa. Hermano, la casa no se la va a llevar al infierno. Yo a mi esposa quiero darle mucha joya, las joyas no se la va a llevar. Yo a mi esposa quiero darle una buena vida. Una buena vida no te lleva al cielo. Uno debe entender que el esposo es el sacerdote de su casa y debe asegurarse que la palabra de Dios esté en el centro del hogar, sea lo más importante del hogar, no otra cosa. El esposo debe procurar, escuche, conducir a su familia a una iglesia donde se predique la sana doctrina. Esa es su tarea. Muchas veces lo hemos hablado aquí sobre los padres que están guiando a sus hijos. Hermano, no sirve de nada que tú a tu hijo les compres moto, auto, que le pagues la universidad si lo vas a mandar al infierno. No, yo a mi hijo, yo no le debo nada a mi familia, yo les di lo mejor. Si no le diste a Dios, no les diste nada. Por eso, un esposo debe estar comprometido con su iglesia local para enseñarle a su familia también a comprometerse. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. Dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus esposos o maridos. Ahora, Dios dice a las esposas: esposas, ustedes no pregunten nada en la iglesia.
Pero hay cosas que yo no entendí, lo que el pastor está preguntando, está enseñando, yo no lo entiendo. No te hagas problema porque tu tarea es preguntar en casa porque tu esposo debe estar a la altura para poder responder esas preguntas. No, lo que pasa es que mi esposo sabe de mecánica, él sabe de caño, él sabe de albañilería, él sabe de fútbol, él sabe de un montón de cosas, pero de Dios no sabe nada. Bueno, Dios nos está dando la oportunidad de que cambiemos, de que pongamos nuestras prioridades en orden. El esposo es el sacerdote de su casa. Su tarea principal es ser sacerdote de su casa y asegurarse de que su familia se alimente de la palabra de Dios y esté involucrada en las cosas de Dios. El esposo debe dedicarse, escuche bien esto, a estudiar la palabra de Dios. Y mucho mejor si en la iglesia están enseñando algún curso. Mucha gente dice, no, pero ¿para qué voy a estudiar si yo nunca voy a ser pastor? ¿Cómo que no, si eres pastor? ¿Cuántas ovejas tienes? Una. Que tal vez dentro de poco no tengas ni una, hasta pierdas la una que tenías. Pero tienes una a la cual Dios te va a pedir cuenta por esa oveja, que es tu esposa. ¿Qué hiciste? ¿Qué le enseñaste? Por eso el esposo debe entender que debe capacitarse para conocer más profundamente la palabra de Dios para ser un buen ejemplo para su esposa. Esto nos enseña que las prioridades en nuestra vida deben estar ordenadas. Porque si no están ordenadas y tú pasas tiempo en cosas que no tienen que ver con estudiar la palabra de Dios, con meditar en la palabra de Dios, con orar en la palabra de Dios, entonces tú estás perdiendo tiempo valioso, invirtiéndolo en pasatiempos, tele, deporte, juegos, y no en instruirte para ser un hombre de Dios. Si no te instruyes para ser un verdadero hombre de Dios, entonces tú estás fallando como esposo. Muchos hoy en día tienen un violinista en su techo que está tambaleando, pronto a caer, porque no quieren abrazar las enseñanzas de la palabra de Dios. Prefieren invertir su tiempo en entretenimientos, en decir yo sé cómo ser esposo, pero en realidad no lo saben porque no son esposos según lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú te casas con alguien, y con esto voy a ir terminando, cuando tú te casas con alguien, tú no tomas a una persona para hacer con ella lo que tú quieras. Tú tomas a una persona en consignación, en préstamo. No es tuya, le pertenece a Dios. Y Dios te está prestando a esa persona que Dios ama para que tú tengas la tarea de ser un edificador de tu esposa, tener el trabajo de ministrarle, enseñarle y modelarle la palabra de Dios para que ella pueda ser santificada por medio de un esposo que está comprometido con Dios. El esposo que no tiene a una cabeza que es Cristo es un mal esposo. Y si ese esposo no tiene a Cristo, su esposa está sufriendo la ausencia de las bendiciones que Dios quiere derramar porque esa persona no se somete bajo el liderazgo de Dios. Hermano, Dios es un Dios de orden y de jerarquías que van
ordenándose. Cuando tú no estás bien con Dios, tú le estás privando bendiciones a tus hijos. Cuando tú estás pecando, tus hijos están sufriendo las consecuencias de tu pecado, que son maldiciones. Cuando tú estás bien con Dios, tu esposa está bien, está bendecida, está completa, está siendo bien guiada, bien instruida. Siente que tienen en casa un buen líder que se está ocupando cada día de ser un mejor hombre de Dios. Hermano, esta tarea no tiene que ver con nuestras fuerzas, no tiene que ver con mis estrategias o con mis estilos o con lo que me enseñaron, sino tiene que ver con lo que Dios enseña en su palabra. Y que yo acepte que Dios ordenó el matrimonio bajo reglas y ordenanzas que Él mismo estableció para que yo siga. Y mientras yo las siga, el favor de Dios y la bendición de Dios estarán sobre mi vida y sobre mi familia. Esposo, si tú quieres lo mejor para tu esposa, lo mejor que puedes hacer es ser un buen hombre de Dios. Deja de preocuparte de si tu esposa cambia o no cambia. Oh, mi esposa es una mala esposa. Preocúpate por tú ser un buen esposo y verás que Dios hace el resto. No, lo que pasa es que yo estoy trabajando en cambiar a mi esposa. Cambia tú. Y la palabra de Dios cambiará a tu esposa. Preocúpate por eso. Esa es tu tarea principal. Eso es lo que debes pensar todos los días. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Estoy ocupándome de mi prioridad? ¿Estoy trabajando en esto? ¿Se da cuenta, mi hermano? Que a veces la gente me dice, pastor, ¿cuándo me va a poner a servir? Hermano, ya tienes mucho trabajo. Esa es tu tarea principal. Esa es la tarea de todo cristiano. La tarea que tenemos en casa. Y que muchas veces, por no ser bien enseñado, hermano, porque esto que estamos enseñando, se lo puedo decir de corazón, mira, yo muchas veces, durante muchos años, nunca lo he escuchado. ¿Sabe lo que me enseñó mi pastor a mí? Mi pastor me enseñó algo con respecto al matrimonio. Y me dijo, si tu esposa te es piedra de tropiezo para tu ministerio, sepárate. ¿Sabe cuál fue la decisión más sabia que yo tomé? Separarme, pero de mi pastor. Porque es un enfermo de mente, que no entendió nada la palabra de Dios. Por eso su matrimonio está destruido. Y a pesar de todo eso, siguen predicando la palabra de Dios. Y no son pastores ahora, son apóstoles. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer es recibir la palabra de Dios para que edifique tu vida. Amén, mi hermano. Oremos.